Y cuando digo rituales, ya no son pseudo rituales de alguien que dice que hace un exorcismo y de repente acaba con la vida de una persona, sino rituales llevados a cabo por sacerdotes como tal, eh, autorizados para realizar el exorcismo, precisamente han acabado en tragedia, han acabado en muerte. Me viene a la cabeza el caso de... Pero sí que es verdad que se han hecho algunos estudios en los últimos meses, precisamente uno de ellos a cargo del profesor Alex Escolá de la Universidad Pontificia de Comillas, donde, bueno, él no estudió directamente si existe el diablo o si el ritual del exorcismo expulsa al diablo, pero sí estudió el impacto psicológico. El significado de descubrir es lo contrario a encubrir, que está encubierto en nosotros mismos y en el mundo que nos cuentan, el miedo en todas sus formas y cómo afecta a nuestra manera de tomar decisiones, que se distorsiona y encubre en el camino a descubrir y descubrirnos. A ver, actualmente es verdad que a día de hoy, y aunque pueda parecer paradójico, quizá a mucha gente le sorprenda, el ritual del exorcismo sigue presente y de hecho normalmente por cada diócesis o por cada cierta zona geográfica suele haber como mínimo un sacerdote designado para desempeñar la labor del exorcista. Insisto, a día de hoy son muy pocos los casos porque son conscientes de que no deja de ser un ritual arcaico, un ritual que incluso podría desentonar en la actualidad, y un ritual que, sin embargo, cuando se aplica, en los poquitos casos que a día de hoy se aplica en contraste con tiempos más remotos, donde obviamente pues, no existía el conocimiento de determinadas enfermedades o trastornos psicológicos, no existía tampoco, o mejor dicho, sí existía un ambiente cultural mucho más propenso a la religión y más fundamentalista a la hora de interpretar ciertas cosas. Entonces, bueno, ese cambio de época ha hecho que obviamente a día de hoy no se realicen tantos exorcismos. Y no se hace porque lo primero que hacen para tratar precisamente de diagnosticar, vamos a decirlo así, aunque sea un término más médico, un exorcismo, es someter al paciente o al supuesto poseso a pruebas médicas exhaustivas, médicas y psiquiátricas, para descartar cualquier dolencia o cualquier trastorno que pueda estar en el origen de esa actitud. Pero si nos ceñimos, es decir, dejando ya el apartado médico y psiquiátrico y yéndonos más al apartado ritualístico, es decir, no el que da certeza, pero al que podríamos interpretar, siempre hay un marcado cambio de actitud. Parece ser que la persona se debilita, enferma, está mucho más frágil y sobre todo cambia la actitud hacia una personalidad más hostil, más arisca, que genera más rechazo. Ahí ya nos encontraríamos quizá ciertos signos o síntomas de una posesión desde el prisma católico, que sería la blasfemia o la aversión a lo sagrado. Nos encontramos en diferentes películas de exorcismo esa prueba que es muy rudimentaria, pero que entiendo que es muy potente visualmente, y de hecho se ha hecho, ¿no? De mostrarle al poseso, no mostrarle, pero sí darle dos sobres, ¿no? Uno vacío o con un papel en blanco y otro con una imagen sagrada para ver si efectivamente existe un rechazo a la que puede tener una estampita de la Virgen o la estampita de un santo. Y luego ya nos iríamos subiendo un poco en esta escala de signos o síntomas de la posesión. Claro, si nos quedamos en el terreno de lo psiquiátrico, realmente muchos síntomas asociados a enfermedades, como puede ser la epilepsia en un grado alto, ¿no? Con espasmos, con espuma por la boca, la personalidad múltiple en un momento dado, alejándonos un poco ya del terreno de lo científicamente aceptado y estudiado, parece ser que entraríamos ya en los fenómenos, vamos a llamarlo así, eh, sobrenaturales dentro de la posesión, que sería la dermografía, es decir, la aparición de marcas o heridas sobre la piel, a veces, y también lo ha mostrado así el cine, pero también se cuentan algunos casos de posesión capaces de poner palabras, ¿no? De escribir palabras en nuestra piel, casi como hechas por arañazos. Y ahí, en el caso
que inspiró, por ejemplo, el caso real que inspiró la película del Exorcista, el de Robbie Mannheim, que era el seudónimo. Incluso, según nos contaba uno de los autores que siguió el caso, a través del pecho del niño se iban manifestando palabras en el pecho que eran pistas para, entre comillas, resolver el caso. Nos encontraríamos también con fenómenos que han sido interpretados como sobrenaturales, pero que podrían llegar a tener una explicación racional, como la fuerza excesiva o el sansonismo, es decir, aquello de que no eran capaces de sujetar a la persona poseída ni entre varias personas. Esto también lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Robbie Mannheim. Y ya yéndonos a otras cuestiones, estaría la levitación, que es verdad que no es muy común encontrarla en crónicas de exorcismos reales, pero la película la puso muy de moda. Y aquí nos encontramos también con otros dos fenómenos, aparte de la clarividencia o la telequinesis, es decir, que sea capaz de mover objetos o que sea capaz de proporcionar conocimientos que el supuesto poseso no debería tener por ningún medio. Nos Eso se encontraríamos. considera, perdona, Sí, sí, el sí. mover objetos y algunas formas de canalización también se considera posesión demoníaca por parte de la iglesia. Siempre y cuando lo tengamos en un contexto en el que se junten un poco algunos factores, es decir, como los que estamos comentando. La Vale. Iglesia, o por ejemplo determinadas órdenes religiosas dentro de la Iglesia, quizá los jesuitas sean los más escépticos. De hecho, por ejemplo, vi que hace unos días en esos libros del año citabas uno que era el de Sol Blanco Soler, que es miembro del Sí. grupo EPTA, fundado precisamente por el padre, por el jesuita José María Pilón. Y ellos se dedicaban y se dedican a investigar fenómenos, pero no lo interpretan desde el punto de vista de lo diabólico. Es decir, parece ser que se tiene que dar un poco esta mezcla de fenómenos para hablar de posesión. No solo el hecho de que de repente pueda haber telequinesis, o que pueda haber un caso de poltergeist, como hablábamos antes, no tiene que estar vinculado directamente con un ente diabólico, aunque en determinados movimientos más fundamentalistas sí que verían esa manifestación como algo diabólico. Pero se tendrían que dar un poco esta mezcla de fenómenos. Obviamente que haya un reconocimiento una vez que ya empieza el ritual del exorcismo porque hay un diablo dentro. Pero insisto, todo esto, eh, casi todo, podríamos encontrarle, yo creo que una explicación psiquiátrica desde el punto de vista médico. Te iba a hablar de otros dos fenómenos, como es la xenoglosia, que sería el hablar idiomas o lenguas desconocidas por el poseso, normalmente el latín. Pero claro, aquí, por ejemplo, en el caso real que inspiró la película del Exorcista, los sacerdotes oraban y rezaban en latín. El niño era un chaval bastante, bastante inteligente, es decir, en un momento dado y en un ambiente de sugestión, a lo mejor el chaval ha memorizado algunas palabras que luego puede replicar sin necesidad de conocer el latín. Luego estaría también, por ejemplo, la glosolalia, que sería el hablar lenguas inventadas. Eso ya no tiene mucho sentido, porque realmente es cuando alguien se pone a hablar sin sentido ni coherencia y no decimos que es que está delirando o que tal, sino que es glosolalia. Bueno, es más complejo de incluir en el catálogo. Y el tema de las enfermedades, incluso ahora ya han nombrado algunas Ujú, enfermedades que antes se consideraban posesión y se trataban con exorcismos directamente con sacerdotes y ahora se tratan ya desde hace mucho tiempo por la medicina, incluso la depresión, ¿verdad? Se ujú. consideraba. ¿Puedes Claro, nombrar claro, es que, algunas? es que realmente, hombre, esto es como muy demasiado generalista, pero tampoco es muy, muy incorrecto. Prácticamente cualquier enfermedad mental que en un momento determinado pueda llevar a quien la padece a realizar determinados comportamientos fuera de la norma ha sido interpretado hace siglos como una posible, o podía ser interpretado como una posible posesión diabólica. Nos encontramos quizá a día de hoy las que por síntomas podrían encajar más, pues una esquizofrenia en un momento determinado, un ataque de epilepsia podría encajar mucho con esos espasmos y esos movimientos violentos que puede tener una persona supuestamente o pretendidamente poseída, la psicosis, el trastorno disociativo de la personalidad o el trastorno de personalidad múltiple que puede generar incluso que cada una de las personalidades que se manifiestan en un momento dado
no tenga memoria o no tenga conciencia de lo que hace la otra, explicándolo de forma llana. Pero es que incluso nos encontramos una enfermedad que ya directamente acoge o etiqueta la posesión diabólica, que sería la demoniomanía. Que bueno, es una enfermedad que se produce por varios factores, pues por determinados traumas, por haberte criado en un ambiente quizá muy fundamentalista en según qué creencia, y lo que genera es un trastorno disociativo de la personalidad que genera en el paciente realmente otra personalidad, que es la personalidad poseída, y él cree realmente estar poseído por el diablo. O sea que ya incluso vemos cómo la psicología o la psiquiatría empieza a coger también o empieza a tener en cuenta estas cuestiones. O sea que desde la psiquiatría ya se llama demoniomanía a eso. Sí, Ya lo sí, 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 lo han y de aceptado. hecho, también, por ejemplo, en un momento dado, y en según qué circunstancias, pues el autismo o la falta de comunicación o la dificultad, más que la falta, ¿no? La dificultad para comunicarte de una forma más o menos fluida o que no te genere, también en un momento dado podía ser interpretado como una posesión diabólica. Afortunadamente, los tiempos cambian y parece ser que la psiquiatría, la psicología, la medicina van acorralando al demonio, entre comillas, y van acorralando un poco estas prácticas. Sí que es cierto, y rompiendo, entre comillas, una lanza a favor del ritual del exorcismo, que desde mi punto de vista, pues no tiene demasiado sentido ya en nuestro tiempo, pero sí que es verdad que se han hecho algunos estudios en los últimos meses, precisamente uno de ellos a cargo del profesor Alex Escolá de la Universidad Pontificia de Comillas, donde, bueno, él no estudió directamente si existe el diablo o si el ritual del exorcismo expulsa al diablo, pero sí estudió el impacto psicológico, el impacto que puede generar un ritual de exorcismo en una persona que realmente crea estar poseída, no que lo esté realmente por un espíritu maligno, sino que, como hemos visto con la demoniomanía, crea estar poseída. Y es verdad que, como en otras culturas y a lo largo de la historia, este ritual, precisamente por su dramatismo, por su puesta en escena en ocasiones, tiene una función de choque cultural. Podríamos decir que tiene casi un efecto placebo, que incluso, aunque no esté ni mucho menos poseído por un espíritu maligno, el hecho de seguirle un poco la corriente en ese sentido y montar un poco o llevar a cabo el ritual puede generar ese efecto psicológico y hacer que la persona crea que realmente han expulsado al diablo de su cuerpo y a partir de ahí llevar una vida totalmente normal. Y también es importante, luego lo comentaremos, que a veces estos rituales, y cuando digo rituales ya no son pseudo rituales de alguien que dice que hace un exorcismo y de repente acaba con la vida de una persona, sino rituales llevados a cabo por sacerdotes como tal, autorizados para realizar el exorcismo, precisamente han acabado en tragedia, han acabado en muerte. Me viene a la cabeza el caso de Annalise Michel, que sería quizá el que refleja la película El exorcismo de Emily Rose, donde un ritual de exorcismo llevado al extremo acaba con la paciente supuestamente poseída, muerta en circunstancias terribles.